A ver, hay una idea por ahí que suena a un consejo terrible. Mentirse a uno mismo para ser feliz. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que una parte de eso tiene una base científica real? Hoy vamos a meternos de lleno en un fenómeno que casi siempre malinterpretamos, pero que podría ser una de las herramientas más potentes para nuestro bienestar. Sí, la pregunta es provocadora, ¿no? Pero la ciencia que hay detrás es fascinante. Ojo, la clave no está en engañarse, sino en entender el poder que tiene la mente para, literalmente, dirigir las respuestas de nuestro propio cuerpo. Para poder entender esto, empecemos por lo más básico. Miren, en el día a día, cuando decimos placebo, casi siempre es para decir que algo es falso, que no funciona. Pero para la ciencia es exactamente lo contrario. El efecto placebo es tan, pero tan real que cualquier medicamento nuevo tiene que demostrar que es más potente que él para que lo aprueben. Imagínense. Entonces, si queremos aprovechar este efecto increíble, primero hay que entenderlo. Y que quede claro, esto no es magia ni pensamiento positivo. Es neurobiología pura y dura. El punto clave, el corazón de todo esto, es que el efecto placebo ocurre cuando algo, digamos una pastilla de azúcar o una inyección de agua con sal, provoca una mejora real. Y no por lo que contiene, sino por el significado, por la historia que nos contamos sobre esa intervención. Pensemos en esto como una especie de fórmula, una receta de 3 pasos. Primero, necesitas la intervención, no importa que sea simulada. Segundo, la expectativa, o sea, la creencia de que va a funcionar. Y tercero, y esto es lo que a mí me vuela la cabeza, el resultado, un cambio físico real, medible en el cuerpo. Ahora bien, la potencia de este efecto no es al azar, no. Depende de 2 grandes factores. Por un lado, lo que pasa dentro de nuestra cabeza, nuestra mentalidad, nuestras creencias. Y por otro, lo que pasa afuera, el contexto, el ritual, quién nos da la pastilla, todo eso cuenta. Bueno, y para que no quede en pura teoría, veamos qué tan poderoso es esto en la práctica. Vamos a revisar unas pruebas que son, contundentes. Son estudios que nos muestran de una forma increíble cómo nuestras creencias pueden de verdad moldear nuestra realidad física. Ok, empecemos con un estudio clásico, uno de la Universidad de Yale que tiene un nombre bastante pegadizo, por cierto. La cosa fue así. A un grupo de personas les dieron 2 malteadas, pero en días distintos. Una tenía una etiqueta súper tentadora, ya saben, de esas que gritan «placer culposo», y decía que tenía 620 calorías. La otra, tenía una etiqueta mucho más aburrida, como de bebida de dieta, que marcaba solo 140 calorías. Pero, y acá viene el giro de la historia. Ambas malteadas eran idénticas, exactamente las mismas. Las 2 tenían 300 calorías. Lo único que cambiaba era la etiqueta, la historia que se les estaba contando sobre lo que bebían. ¿Y qué pasó? El resultado fue increíble. Los investigadores midieron los niveles de grelina, que es la hormona que, para simplificar, nos dice «tengo hambre». Cuando la gente creía que estaba tomando la malteada indulgente, sus niveles de grelina se desplomaron, se sentían llenos, satisfechos. Pero cuando bebieron exactamente lo mismo, pero pensando que era la versión light, su grelina apenas bajó. Su cuerpo literalmente seguía teniendo hambre. ¡Es una locura! Ok, ese fue en un laboratorio. Ahora veamos cómo se aplica esto en el mundo real, con un trabajo que es físicamente muy demandante. Bueno, en este estudio se fijaron en las camareras de hotel. Ellas tienen un trabajo súper activo, ¿verdad? Suben, bajan, limpian, pero la mayoría no pensaba que su trabajo contara como ejercicio. Para ellas era solo eso, trabajo. Entonces, los investigadores hicieron algo muy simple. Dividieron a las camareras en 2 grupos. A uno, el grupo de control, no le dijeron nada. Al otro, le dieron una charla de 15 minutos, solo eso. Les explicaron que, de hecho, su trabajo diario quemaba un montón de calorías y superaba las recomendaciones de ejercicio. Y el resultado 4 semanas después, sin cambiar absolutamente nada de su rutina, el grupo que recibió la información, ¡pum!, mostró mejoras medibles, bajaron de peso, les disminuyó la presión arterial y redujeron su grasa corporal. La única diferencia, cambiaron su creencia sobre lo que ya estaban haciendo. Ok, la evidencia es bastante fuerte, pero la gran pregunta es, ¿cómo podemos usar esto en el día a día? Vamos a ver algunas estrategias bien prácticas para poner este poder de la mente a jugar a nuestro favor. Lo primero, y quizás lo más importante, es empezar a controlar esa vocecita interna, esa narrativa que nos contamos. ¿Por dónde empezar? Bueno, podemos eliminar esas palabras tan absolutas y catastróficas como «siempre me sale todo mal» o «nunca voy a poder»
Otra cosa, transformar tareas aburridas como limpiar la casa en rituales positivos. ¿Cómo? Poniendo música que nos guste, un podcast, asociarlo con algo bueno. Y por último, diseñar una especie de botón de reinicio personal. Algo simple, como una canción o un estiramiento, que hagamos con la intención clara de cambiar nuestro estado de ánimo. Y aquí hay una mentalidad clave, una frase súper poderosa que podemos adoptar. Esto cuenta. Se trata de reconocer y decir en voz alta cualquier pequeño progreso, por mínimo que parezca. Esto genera una pequeña dosis de motivación que nos impulsa a seguir. Por ejemplo, si la meta era levantarse 1 hora antes y solo se lograron 5 minutos, el enfoque cambia a, ok, logré 5 minutos, esto cuenta. Y esto nos lleva a la conclusión quizá más importante de todas. Atención, no se trata de reemplazar las acciones con pensamientos. No, hay que hacer el ejercicio, hay que comer la ensalada. Pero el resultado de esa acción se multiplica, se potencia si le sumamos una creencia positiva. Pensar esta comida saludable es increíble y me va a hacer sentir súper bien. Ayuda a que el cuerpo de verdad obtenga más beneficios de esa misma comida. Ok, pero antes de terminar, es súper importante que hablemos de los límites de esto y también de su lado oscuro, porque lo tiene, para tener la foto completa y ser responsables con esta información. Miren, así como existe el efecto placebo, existe su gemelo malvado, el efecto nocebo, y es igual de poderoso. Si una persona cree firmemente que algo le va a hacer daño, es mucho más probable que le haga daño. Las expectativas negativas generan, adivinen qué, resultados fisiológicos negativos. Funciona en ambas direcciones. Y este es el punto crucial, el que hay que grabarse a fuego. El efecto placebo no es magia, no va a curar una infección bacteriana, no va a reducir un tumor. Lo que hace es modular síntomas, como el dolor, la náusea, la fatiga, pero jamás reemplaza a la medicina o a las acciones que hay que tomar. Piénsenlo así, es una herramienta para hacer que el trabajo que ya hacemos cuente el doble. Y esto nos lleva a una última pieza del rompecabezas, algo fascinante que se ve en los estudios. La confianza que tenemos en la fuente de la información es un amplificador potentísimo. Una recomendación de alguien que percibimos como un experto, como alguien de confianza, tiene un efecto físico mucho mayor. Y esto nos deja con una pregunta final, una para la reflexión. Si la información que viene de una fuente en la que confiamos tiene un poder tan grande sobre nosotros, para bien o para mal, vale la pena pararse a pensar, ¿quiénes son esos expertos en nuestras vidas? ¿Y cómo las creencias que nos transmiten están moldeando nuestra propia realidad?